Imaginemos por un segundo un mundo sumido en el caos absoluto, literalmente. Un lugar donde no existen los centímetros, donde no hay kilómetros. La distancia depende totalmente de quién la mire. Construir un puente, bueno, es una pesadilla, y comerciar es sencillamente imposible. Hoy vamos a desentrañar cómo la humanidad logró conquistar la realidad, cómo pasamos de una confusión total a dominar el espacio con una precisión cuántica. Porque, claro, al principio la naturaleza era la que dictaba las reglas. Nuestros ancestros necesitaban referencias tangibles, así que tomaron lo que tenían a mano, las cosas más pequeñas del día a día. Resulta que para los primeros angloparlantes, una simple semilla de amapola era una herramienta de medición real, o un granito de cebada, objetos superconcretos que, increíblemente, dictaban el tamaño exacto de su mundo. Pero piénsenlo bien. La herramienta más accesible siempre ha sido nuestro propio cuerpo. Durante milenios, este sirvió como la regla suprema. La tela y las cosas cotidianas se medían, literalmente, con la envergadura de los brazos. La gente contaba la anchura de los dedos, o calculaba la longitud desde el codo hasta la punta de la mano. Era una realidad medida a escala humana. Sin embargo, hay un problema crítico aquí. Un codo no mide lo mismo que otro codo. Entonces, cada pequeña aldea tenía su propia versión de la realidad. Usaban artefactos aleatorios para crear sus estándares locales, cosas como cadenas oxidadas o varas usadas para guiar bueyes. Así que lograr un acuerdo universal era sencillamente imposible. Y toda esta época nos ilustra una verdad muy profunda sobre nuestra psicología, y es que la verdadera esencia de la medición es simplemente la comparación. Todo este viaje empezó como un acto totalmente improvisado, un choque físico entre un objeto enorme y un comparador minúsculo que alguien llevaba en el bolsillo. Un sistema rudimentario, sí, pero a la vez brillante. Toda esta necesidad humana dio origen a herramientas culturales únicas. Por ejemplo, en Mesoamérica, los mayas trazaban sus tierras de cultivo con el famosísimo mecate, que es una cuerda tradicional de 20 metros, y a miles de kilómetros de ahí, los japoneses construían templos usando el shaku, una medida de extrema precisión enfocada en la carpintería. Dos culturas totalmente distintas, dos necesidades, pero el mismísimo ingenio. Con el paso de los siglos, empezó a ocurrir un fenómeno extraordinario en nuestra psicología colectiva. Empezamos a abandonar lo hiperlocal. Lentamente, la humanidad empezó a favorecer ciertas convenciones. Fue un verdadero salto mental. Pasamos del objeto concreto, de esa simple semilla, hacia lo abstracto, hacia una idea compartida de lo que realmente significa la distancia. Luego llegó la revolución industrial y aceleró todo este proceso como nunca. El mundo ya exigía estandarización urgente para el comercio y la construcción. Y así llegamos al año 1848. Un hito crucial en esta historia. El inventor francés Jean-Baptiste Genel crea el primer metro plegable, una solución sumamente práctica que transformaría los oficios para siempre. Pero claro, la historia no se iba a detener ahí. Avanzamos al año 1868. El inventor estadounidense Alvin J. Fellows patenta una verdadera maravilla de la ingeniería, el flexómetro. Exacto, esa misma cinta métrica retráctil que hoy casi todos tenemos en alguna caja de herramientas. De repente, la precisión absoluta cabía en la palma de la mano. Y aunque todo esto suene genial, a nivel global el panorama seguía siendo un desastre. Imaginen esto, Francia, año 1792. Plena efervescencia de la revolución. Resulta que el continente europeo estaba fragmentado por más de 2.000 unidades de medida diferentes. Era un laberinto absoluto de confusión comercial y científica. El progreso exigía, a gritos, un orden. Y aquí es exactamente donde los pensadores de la Ilustración toman el mando de la situación. La Academia de Ciencias francesa se propuso una meta filosófica realmente épica, crear un sistema métrico completamente universal, algo que no se degradara con el tiempo, que no dependiera para nada de la anatomía de ningún rey en turno. Buscaban un ideal absoluto, una medida para todas las personas, para todos los tiempos. Y la solución científica que encontraron fue sencillamente asombrosa. Decidieron que este nuevo concepto, este famoso metro, estaría anclado a la forma misma de nuestro planeta. Iba a ser exactamente la 10.000.000ª parte de la distancia desde el Polo Norte hasta el Ecuador.
Un número gigantesco. La Tierra misma se iba a convertir en nuestra única regla maestra. Pero a ver, ¿cómo se calcula físicamente una distancia tan inmensa en la vida real? Bueno, la estrategia fue medir una sección muy representativa del meridiano terrestre. Trazaron una línea de trabajo directa, desde Dunkerque, en el norte de Francia, hasta Barcelona, en España. Ese pequeño pedazo de mundo iba a terminar definiendo la medida de todo el planeta. Lo que vino después fue una epopeya casi real. Los científicos de Lambre y Mechain emprendieron el viaje. Utilizaron algo llamado triangulación matemática, y equipados con unos teodolitos pesadísimos, avanzaron a ciegas por un paisaje que estaba completamente desgarrado por la guerra. Escalaron montañas, evitaron arrestos, todo este sacrificio solo para calcular una distancia con precisión milimétrica. Esto es heroísmo científico en estado puro. Finalmente, este esfuerzo monumental rindió frutos, y el patrón físico empezó a evolucionar. En 1795 nace el primer prototipo hecho de latón. Luego, en 1799, se forja la ya famosísima barra de platino. Y para 1889, la perfección toma forma, un prototipo de platino e iridio con una sección transversal en forma de X, prácticamente inmune a los cambios de temperatura. Durante décadas enteras, este fue el punto de referencia definitivo para la humanidad. Ese bloque de metal brillante, celosamente guardado en una bóveda a 0 grados allá en París, representaba la verdad absoluta. Toda nuestra infraestructura global dependía de él. Piénsenlo, cada edificio moderno, cada nueva pieza de ingeniería, absolutamente todo orbitaba alrededor de esa única pieza de metal. Pero claro, la materia física es implacable. Con la llegada de la alta tecnología y la producción en masa, descubrimos una debilidad fatal: la degradación natural. Resulta que cualquier barra física, por perfecta que nos parezca, inevitablemente se oxida con los años, se expande, pierde átomos, y para cosas como la industria aeroespacial, este desgaste microscópico era sencillamente inaceptable. Teníamos que ir mucho más allá. Y así es como comenzamos el capítulo más deslumbrante de toda la ciencia moderna, el salto hacia la luz. Los investigadores por fin comprendieron algo súper radical, y es que para lograr la perfección absoluta había que abandonar los objetos tangibles por completo. El metro necesitaba anclarse a algo verdaderamente inmutable, a un fenómeno del universo que no envejeciera jamás. Llegamos al año 1960. El metro sufre su mayor transformación conceptual en la historia. Ya no es una barra que puedas tocar con las manos. Se convierte en un número. Para ser exactos, en 1.650.763.73 longitudes de onda, radiación pura, flotando ahí en el vacío. Y para ser más específicos, hablamos de la radiación del gas Krypton 86. Y miren, este es un verdadero punto de no retorno, porque dejamos atrás las fraguas y la metalurgia para siempre y entramos de lleno al mundo de la física cuántica. Comenzamos a utilizar interferómetros complejísimos y haces de luz. De pronto, la humanidad estaba midiendo su mundo utilizando el latido mismo de los átomos. Pero la abstracción final, el verdadero salto, llegó en 1983. Ahí se estableció por fin una regla definitiva. Hoy, de manera totalmente oficial, el metro es una fracción de tiempo. Es exactamente la fracción de segundo que tarda la luz en viajar en el vacío. Estamos hablando de una porción de tiempo tan rápida, tan fugaz, que apenas cabe en nuestra comprensión. Hablamos de la velocidad de la luz. Al hacer esto, el metro rompió por completo sus cadenas terrenales. Quedó atado a una constante absolutamente fundamental, a las leyes invariables de todo el cosmos. Y esto es alucinante porque, sin importar en qué rincón del universo se haga la medición, este estándar va a ser exactamente el mismo. Por fin alcanzamos una verdadera medida universal. Y todo esto nos lleva a un pensamiento que, de verdad, es increíble. Tenemos el infinito guardado en un bolsillo. Cuando un carpintero saca un simple flexómetro amarillo para medir y cortar una tabla, está ocurriendo algo asombroso. Esa sencilla herramienta de ferretería está calibrada usando la mismísima velocidad de la luz. Es la física más avanzada de todo el universo puesta ahí, al servicio de nuestro día a día. Esta es, sin duda, una historia de transformación imparable.
Empezamos intentando ponerle orden a la Tierra usando nuestros propios dedos y codos. De ahí evolucionamos y pasamos a usar cuerdas, varillas de latón y barras de iridio de alta tecnología. Y terminamos descifrando nuestra realidad a través de las leyes maestras de la física. Es un salto gigantesco, desde la fragilidad de un cuerpo humano hasta la inmensidad del espacio. Todo este viaje monumental nos deja frente a un último y gran misterio. Hemos inventado números de la nada, hemos forjado reglas y hasta logramos domar los haces de luz para enmarcar nuestro universo. Pero en todo este esfuerzo inagotable por capturar el asombro en unidades exactas, hay que preguntarnos, ¿realmente medimos nosotros la realidad o más bien es ella la que nos mide a nosotros?